ajuda primeiro, e a batalha se ganhar, ajuda primeiro, e ao inimigo se vencerá, com louvores ao Pai, dando glória ao Filho primeiro, se eu ajudar, ajuda primeiro, e a batalha se ganhar, ajuda primeiro, e ao inimigo se vencerá, com louvores ao Pai, dando glória ao Filho primeiro, se eu ajudar, ajuda primeiro, e a batalha se ganhar, ajuda primeiro, e ao inimigo se vencerá, com louvores ao Pai, dando glória ao Filho primeiro, se eu ajudar, com louvores ao Pai, dando glória ao Filho primeiro, se eu ajudar, ajuda primeiro. Se o inimigo leva, sem vitória mostra o teu poder. Com tua ajuda podemos conquistar novas terras se clamarmos a ti, Senhor. Se o inimigo leva, sem vitória mostra o teu poder. Com tua ajuda podemos conquistar novas terras se clamarmos a ti, Senhor. Inimigo leva-nos em vitória, mostra o teu poder. Com tua ajuda podemos conquistar novas terras se clamarmos a ti, Senhor. O Senhor a vitória me dará, o Senhor a vitória me dará. Se espero nele as batalhas me fará, o Senhor a vitória me dará. Me dará, espero nele as batalhas lutará. O Senhor a vitória me dará. Se espero nele as batalhas lutará. O Senhor a vitória me dará. Ajuda primeiro, e a batalha se ganhar. Ajuda primeiro, e ao inimigo se vencerá. Com louvores ao Pai, dando glória ao Filho primeiro. Ajuda primeiro, e a batalha se ganhar, ajuda primeiro, e ao inimigo se vencerá, com louvores ao Pai, dando glória ao Filho primeiro, se vai ajudar, com louvores ao Pai, dando glória ao Filho primeiro, se vai ajudar. Declaramos vitória, Senhor. Santo, santo es, Senhor. Santo. Oh, que coloquemos nossa vida no altar. Que sacrifiquemos diante de ti, Senhor, nosso Deus. Tudo que somos, tudo que amamos. Señor, esta mañana venimos delante de tu presencia rogándote que tu palabra nos dé la luz que tú has prometido que nos dará. Rogándote que tu Espíritu Santo nos recuerde las cosas que tú hablaste, nos recuerde las cosas que hemos estudiado, que amamos. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús, que seas tú el que nos hable, que toque nuestros corazones y nos
haga avivar la esperanza que hay en nosotros de tu venida. Que sepamos, Señor, que no hay duda en relación a tu regreso, a tu retorno, a tu advenimiento, Señor. Estamos aguardándote y que lo que vamos a aprender esta mañana solo afirme esa esperanza y nos haga vivir diferente, Señor, para guardarte, esperarte con un corazón vigilante y con un corazón puro por la sangre de Cristo Jesús y por abrazar la cruz. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, esta mañana queremos comenzar con ustedes. Tal vez no vamos a terminar, realmente el tiempo va a ser un poco corto, pero queremos comenzar a hablar sobre cuán cerca estamos del retorno o del regreso de nuestro Señor, el advenimiento, su segunda venida, y no hay duda que nosotros como creyentes hemos estado esperando su regreso desde los días de Pablo. Ellos ya esperaban, tanto era así que Pablo tuvo que decirles a los tesalonicenses que fueran a trabajar, que no se quedaran esperando porque todavía faltaba mucho. Entonces, sin embargo, de eso ya han pasado aproximadamente 2000 años y el retorno del Señor, debido al ambiente, que es lo que vamos a ver hoy, el ambiente político, el ambiente geográfico, socioeconómico, la condición de las naciones en relación a los armamentos, al ejército, a los líderes que se han levantado principalmente alrededor de Israel. Eso nos da la idea que está preparado todo para una invasión. Ustedes, les quiero mostrar algo porque eso es lo que el Señor dijo en Mateo 24, juntos vamos a verlo. Pero Él dice exactamente ahí que cuando veamos la abominación que causa desolación, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 21 es bien claro cuando el evangelista registra que eso se refiere a un ejército invadiendo Jerusalén e Israel, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de la abominación que causa desolación, no es simplemente entrar a un templo físico, sino está hablando de la invasión de un ejército enemigo entrando al territorio de Israel para destruirlo. Entonces, va a ser fácil para nosotros percibir que el tiempo está a las puertas, que su venida está a las puertas. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ahí el Señor, a través del apóstol Pablo, nos habla del retorno y específicamente del arrebatamiento. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el momento cuando seremos arrebatados, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Tenemos la inclinación de aceptar cualquier cosa, principalmente hoy con la internet, donde hay tanta información y tanta teoría de la conspiración, ¿verdad? Levantando cada un tal especulación y otra especulación sobre esto, sobre aquello, sobre esta persona, sobre este personaje, que llega realmente a confundir, y la mayoría llega a decir: pues esto es verdad y esto también es verdad, y no sabemos si todo puede ser simplemente como hemos mencionado, y todos saben eso, es parte de la teoría de la conspiración, es decir, de aquello que se levanta como que realmente es lo que va a suceder y solamente tienen base especulativa. Entonces tenemos que tener cuidado en no dejarnos mover en nuestro modo de pensar fácilmente, dice él aquí. Ni os conturbéis preocupados demasiado, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, o sea, recibiendo epístolas, recibiendo mensajes proféticos de otros, en el sentido de que el día del Señor está cerca, es lo que mencionábamos. Pero aquí sí Pablo nos da, en aquella época no estaba cerca, pero Pablo aquí nos da ciertos detalles, principalmente dos, para saber cuándo ese día está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía, y que eso significa abandonar la fe. Apostatar es abandonar la fe, abandonar el camino. ¿Cómo es que tanta gente va a abandonar el camino? ¿Cómo es que gente puede abandonar su fe? Bueno, hay muchas razones para que eso suceda y no viene a nuestro tema en sí. Pero muchas personas van a abandonar la fe pensando que realmente es mentira que el Señor va a voltar o que va a regresar. Pueden abandonar la fe porque ellos pueden estar en pecado. Y la Escritura dice en Hebreos capítulo 3 que el pecado endurece el corazón. Y cuando el corazón se endurece, entonces viene incredulidad, ¿verdad? Estar metidos, involucrados en el mundo. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa. Y si el mundo pasa, también los que aman el mundo van a pasar. Entonces no hay una consistencia, no hay una fidelidad en relación a mantenernos firmes en la fe. Entonces la gran apostasía va a suceder principalmente porque mucha gente llamada cristiana, ¿verdad?, que solamente son cristianos de nombre o por conveniencia, ¿verdad?, porque hay muchos que aceptan porque no quieren irse al infierno, muchos que aceptan porque quieren entrar al cielo, no quieren perderse, en fin. O sea, sí son de fe en el sentido de creer en el cielo y creer en el infierno, por lo menos, ¿verdad? Pero no es una cuestión de conveniencia la fe, es una cuestión de seguridad interna, de amor profundo por el Señor, no por un interés propio, sino por una gratitud por lo que el Señor hizo por nosotros y que vivimos en función de ese regalo, de esa dádiva divina. Entonces, hay muchas razones, yo quiero terminar con estas aquí, para mencionar sobre por qué la gran apostasía, ¿verdad? Tal vez otra que tal vez vale la pena mencionarla, que se me vino ahora inmediatamente, es el crecimiento de otro tipo de religiones y principalmente una que va a prevalecer y que va a tener una influencia muy grande sobre la gente, más hoy en día con la globalización, ¿verdad? Tantas personas oyendo de ese tipo de mensaje, y ustedes van a ver a qué me refiero. Entonces va a haber una de las primeras señales, o la primera señal que el apóstol Pablo aquí les da a los tesalonicenses, es la gran apostasía. ¿Por qué gran? Porque es mucha gente que va a abandonar. En otras palabras, lo que va a suceder en estos tiempos es que el filtro de Dios va a ser puesto en la iglesia, porque no entrarán a los cielos aquellos que no están firmes en su corazón, con una fe que no es conveniente, sino una fe que es firme en relación a lo que realmente han creído y viven de acuerdo a eso, porque nuestra fe no es una cuestión mental, la fe tiene que ver con obras, dice, y no me refiero solamente a generosidad, sino también la forma como yo vivo, porque la forma como yo vivo son las obras, mis obras, demuestran lo que yo soy, demuestran lo que yo creo, ¿verdad? Entonces la gran apostasía va a afectar definitivamente eso, y otra vez menciono, es un filtro para el Señor purificar su iglesia. Por eso el desierto también fue un periodo, un filtro de purificación para el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Solo la nueva generación entra, y eso se refiere a aquellos que han aceptado la obra de Cristo en sus corazones, que tienen la nueva naturaleza divina desarrollándose en ellos, y que la vieja no prevalece en sus vidas, aunque tengan esa lucha, pero ellos se esfuerzan por abrazar la cruz. Por eso dice la Escritura, hablando de los vencedores en el capítulo 12 de Apocalipsis, que ellos le han vencido al enemigo y a su ejército, a sus huestes de maldad, le han vencido por la sangre del Cordero, es decir, por el sacrificio de Cristo. Han creído que es lo único que les ha dado poder, pero dice también, y por la palabra de su testimonio, y porque no han amado sus vidas hasta la muerte, dice. Es decir, ellos han entregado, han abrazado su cruz, pero no me refiero a abrazar la cruz a última hora. No, ese ha sido su estilo de vida. Entonces, esas cosas son parte vital e importante para mantenernos firmes en la fe. Si no tenemos eso, la gran apostasía
puede venir y llevar, y así va a llevar a muchos. La palabra va a ser algo poderosa, con razón. En Apocalipsis 12 dice que del dragón sale un río. Se habla de un ejército, pero también habla de palabras. El poder de la palabra va a ser poderosa en aquellos días, que va a convencer a muchos. Y dice por segundo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta es la segunda cosa. Se va a manifestar el hombre de pecado. Y específicamente algunos creen que es una persona en sí, un personaje, el hijo de perdición. Y es muy probable, pero también puede ser que se refiera a que la naturaleza humana carnal va a tomar control por completo en aquellos días de la gran tribulación, y el pecado y la perdición serán tan grandes como en los días de Noé, que eso traerá el juicio, como sucedió también en el tiempo del diluvio. Pero dice aquí que ese hijo de perdición, ese hombre de pecado, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Va a luchar sin duda contra todo tipo de religión, con todo lo que es culto, porque dice aquí, se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay sin duda mucha discusión en relación a la necesidad de un templo en el Oriente. Los judíos hoy en día están planeando construir un templo. De hecho, han tenido reuniones las personas más ricas de entre los judíos en los Estados Unidos. Ellos ya tienen lo suficiente financieramente hablando para poder construir el templo. Yo les voy a mostrar a ustedes una parte, tal vez vale la pena, pero en un momentito voy a, antes de, para ver si está aquí lo que yo quiero mostrarles. Sí, vean esto. En relación al templo, esta es la explanada del templo, toda esta parte aquí es la explanada del templo. Todo lo que está con esta línea azul marca la explanada del templo. En esta parte estaba el templo que construyó Salomón, el templo también que reconstruyó Nehemías y Esdras, todos que reconstruyeron, y también el templo que después fue reconstruido por Herodes, ¿verdad? Entonces aquí en esta parte, más si ustedes notan, aquí hay dos edificios que forman parte de la explanada del templo, que fueron colocados ahí cuando los musulmanes tomaron control de la explanada muchos años atrás, ¿verdad? Cuando ellos colocaron lo que se llama aquí la mezquita de Al-Aqsa. Esa mezquita del Al-Aqsa es tan grande que tiene la capacidad, según las informaciones, de 5,000 personas adentro de esa mezquita. Ahí tiene esa capacidad para 5,000 personas. Aquí está la mezquita. Y aquí este es el Domo de la Roca. El Domo de la Roca se llama así porque exactamente dentro de esta cúpula aquí hay una roca. Y según la tradición judía, fue en esa roca que Abraham sacrificó a Isaac. Y fue en esa roca que, según los musulmanes, Abraham sacrificó a Ismael. Ustedes pueden imaginarse eso. Abraham sacrificando a Ismael, es lo que ellos creen. Por eso es que está aquí en esta roca, esta cúpula, porque ellos reclaman que es la roca donde Abraham realmente inició, digamos así, la verdadera religión, que para ellos es el Islam. Entonces, estos dos edificios musulmanos están tomando control de la explanada del templo. Ustedes pueden imaginarse qué impresionante esto. Entonces, aquí en esta parte, lo que yo quería mencionarles, hay un espacio, según los cálculos de medidas, suficiente para construir el templo judío que ellos quieren tener para tener paz. Sin embargo, tengan la seguridad que los palestinos, que tienen control de esa parte de la ciudad de Jerusalén, y obviamente todo el mundo árabe,
porque este lugar aquí, santo para ellos, es el tercer lugar más importante o el tercer lugar más sagrado para ellos, ¿sí? Después de la Meca, Medina y Jerusalén, ¿verdad? Entonces ellos no van a permitir. Sin embargo, está el proyecto de construir aquí el templo para ellos también comenzar sus sacrificios. Es un poco complicado o hasta difícil creer que eso pueda llegar a realizarse antes de la venida del Señor. Yo no creo que, o si ellos lo hacen aún, no estoy dando cosas 100% afirmando que será así, ¿no? Pero si ellos lo hicieran aún y construyeran aquí el templo, ese otro templo va a ser destruido. Porque en la venida del Señor, antes de su venida, Jerusalén va a ser atacada nuevamente y va a ser destruida la ciudad. Es más, vamos a ver que va a haber un gran terremoto que no va a quedar ningún edificio. Lo que yo creo, y esto sí lo dejo claramente, yo creo que estos edificios no necesitan ser destruidos, porque hay planes de parte de los judíos, de los sionistas, que así les llaman, ¿verdad?, de poder destruir estos edificios. Ahora, si destruyen esos edificios, definitivamente van a acelerar el proceso de guerra entre árabes y porque no solamente son los palestinos, está todo el mundo árabe, todo el mundo musulmano que va a estar en contra de Israel que hiciera eso, ¿verdad? De hecho, hoy en día nosotros hemos visto cómo está conflictiva la relación entre palestinos e israelitas en la explanada del templo, debido a que ellos instalaron, bueno, para que tengan información, aquí está el muro de las lamentaciones, que es donde llegan a la multitud de personas a orar aquí, que era parte de los cimientos del templo. Ahí llegan a ese muro de las lamentaciones. Pero yo les mencionaba, ¿qué les estaba diciendo? Sí, que yo creía imposible que eso pudiera permanecer ahí, porque va a haber una gran destrucción. Entonces el templo solamente va a ser construido después de que el Señor venga, para poder restaurar a Israel como nación, ¿verdad? Entonces cuando la Escritura habla aquí, ahora veamos juntos aquí, que dice, porque el hijo de perdición, el hombre de pecado que se opone contra todo lo que se llama Dios, y dice, y se sienta en el templo de Dios como Dios. Yo no creo específicamente que sea algo literal, sentado en un templo, pero porque la Escritura sí nos deja claro que el templo del Señor somos nosotros, la iglesia. Entonces ese hijo de perdición va y es el que va a llevar a todos a la gran apostasía. Va a haber un gran engaño, ¿verdad?, porque él va a tomar control probablemente de la religión y va a comenzar a establecer algo diferente. Es más, él mismo va a aceptar la adoración. Entonces, de ahí proviene también la gran apostasía. Estas dos cosas van a surgir juntas, ¿verdad? Entonces va a haber una confusión muy grande. No se refiere entonces a un templo en sí, sino porque si no todos podrían hasta tener un poco de de sensatez y decir, no, pues eso es lo que la Escritura está diciendo. No, todo va a ser escondido, todo va a ser con máscara. El enemigo siempre se va a presentar como un ángel de luz, como una oveja, vestida de oveja, pero él en sí es un lobo rapaz y él es el ángel caído, la serpiente antigua, que según las Escrituras le va a dar su poder a la bestia, le va a dar su poder al falso profeta y que va a engañar a muchos para que adoren la bestia, dice. Entonces, vamos entonces adelante a seguir con esto y a encontrar el punto inicial. Vamos entonces ahora al libro de Apocalipsis, porque ahí encontramos en el capítulo 19 nuevamente evidencias del retorno de nuestro Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque el retorno del Señor va a ser una época crucial de guerra, de destrucción en el mundo. Vean conmigo Apocalipsis 19, versículo 11. Del versículo 5 hasta el 8
está registrado aquí las bodas del Cordero, porque nosotros somos arrebatados a los cielos, vamos a las bodas del Cordero y después regresamos con el Señor en las nubes, con Él. O sea, primero es el arrebatamiento y después es la segunda venida del Señor con todos sus santos. Esa cuestión de que si el arrebatamiento es antes de la tribulación, algunos dicen a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación, no lo vamos a discutir aquí esta mañana porque nos tomaría mucho tiempo. Pero lo que sí es verdad es que el arrebatamiento es antes de la venida del Señor. Él viene a recoger a su iglesia, van a las bodas del Cordero y luego regresa para reinar. Vean aquí lo que dice versículo 11 del capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Justicia juzga y pelea. Él viene en un caballo blanco, ahora no viene en un pollino, en un asno pequeño, no. ¿Por qué? Porque ahora Él no viene con mansedumbre para manifestar la salvación a todos. Ya les dio tiempo suficiente y ahora viene en un animal de guerra, en un caballo. Y Él viene, dice, a juzgar. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha levantado como el juez de todos los hombres. Ahora Él viene a pedir cuentas, pero Él viene también a defender a su pueblo que está a punto de ser totalmente eliminado. Si no es por su intervención, nadie sería salvo. Por eso dice en Mateo 24 que debido a que a los escogidos esos días serán acortados, ¿verdad? Serán hechos con menor tiempo. ¿Por qué? Porque realmente la situación va a ser muy difícil, y no está hablando específicamente de que van a haber menos minutos en la hora. No está hablando de algo cronológico, sino está hablando de que la situación será tan grave que no sentiremos ni los días. Será una situación que pasarán tan rápido. El Señor va a hacer que eso suceda, porque cuando estamos enfermos el tiempo pasa muy despacio. Cuando estamos en situaciones difíciles para nosotros, el tiempo pasa muy lento. Quisiéramos salir ya de esa situación. Pero desde la perspectiva divina va a haber una intervención para libertarnos. Entonces Él viene para juzgar y para pelear. Y dice en el verso 12, sus ojos como llama de fuego. Esto no habla únicamente del discernimiento, de la visión poderosa que llega hasta lo más profundo del corazón, de los ojos del Señor, sino también habla de su inflamación, de su indignación. Él está indignado, Él está con el furor, como dice el Salmo 2, que es un salmo mesiánico y habla de la venida del Señor también. Él viene con furor, por eso sus ojos como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque Él ahora es el Rey de reyes y Señor de señores, manifestándose al mundo. Y Él siempre lo ha sido, pero ahora va al mundo a reconocerlo. Y dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué? Por la destrucción, por la matanza que habrá. Y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos de Dios, la palabra viva de Dios. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y dice, y los ejércitos celestiales, oigan, vestidos de lino finísimo, dice aquí en el 19:8, hablando de la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, está hablando de santos. Puede ser también que vengan ahí ángeles, sin duda, porque los ángeles son ministros, para ayudar a los que son herederos de salvación. Y ahí vendrán probablemente también millares de ángeles, pero vendrán los santos que han sido escogidos para reinar con Cristo en esta tierra. Ellos también vienen a juzgar a este mundo. Entonces dice, vestidos del lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Imagínense qué ejército.
viniendo de los cielos. Y usted, tal vez algunos estarán pensando, ay hermano, usted todavía le gusta mucho imaginar. Esto no puede ser, imagínense que caballos del cielo, ¿no? Sí, viniendo, yo lo creo, viniendo de los cielos, un ejército, no son caballos cualquiera como los que vemos aquí en esta tierra, pero toda la creación natural es un reflejo de la creación espiritual. Allá también hay caballos. Pero ¿cómo? No es una cuestión de racionar o raciocinar, sino de poder entender y aceptar lo que el Señor dice. Por ejemplo, cuando Elías fue arrebatado a los cielos, dice que vino un carro de fuego y caballos venían ahí. ¿Cómo ellos lo vieron? O sea, nadie que no ha visto eso no lo puede creer, pero así va a suceder tal como es. O sea, va a ser algo espectacular. Realmente los cielos, tanto es así que cuando eso suceda, dice en el capítulo 6 de Apocalipsis, que las naciones y los reyes van a decir: piedras caigan sobre nosotros de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Ellos van a poder ver al Señor viniendo, algo sobrenatural. Algunos pensarán que serán alienígenas. Los seres humanos así piensan, ¿eh? Serán extraterrestres, y sí, en cierto sentido son extraterrestres. Vienen de los cielos, vienen de la presencia del Señor con justicia y con la autoridad de los cielos para juzgar esta tierra. Sería bueno decidirnos de qué lado estamos. Porque si estamos del lado de los de esta tierra, de los de este mundo, no prevalecerán, porque el mundo pasa y también los que están con él van a pasar. Y dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Vean aquí, una espada aguda, está hablando de su palabra. Pero esa espada no solamente habla de su palabra, habla también del juicio que va a traer y de una palabra que va a traer equidad, como dice el Salmo 67. Dios va a pastorear este mundo y las naciones con equidad, eso es justicia. Él va a pastorear las naciones con justicia. Y dice, y las herirá con ella, con esa espada, y las regirá, gobernará con vara de ferro. Significa que no habrá más impunidad en este mundo. Hermanos, qué glorioso día nos espera. Ya no tendremos más esos políticos que hoy en día gobiernan nuestros países. Políticos mentirosos, políticos que solo están interesados en su bienestar financiero, en su ideal partidario, y no realmente en ayudar a la comunidad. Político, todo diputado, todo senador, hasta el presidente, los ministros, todos deberían ser llamados servidores públicos y no darse ese alarde de que somos los padres de la patria. Así se llaman los diputados, por lo menos en Guatemala, los padres de la patria. ¿Qué padres de la patria? Si fueran padres de la patria, habría una carga por el país, habría una responsabilidad, y no estarían ahí aumentándose el salario cada vez más, recibiendo bono 13, bono 14, y ya se van a inventar el bono 15. Que es impresionante. O sea, no están ayudando a la comunidad. A todos esos no van a permanecer más. Y no habrá más injusticia en los tribunales. No habrá más parcialidad. ¿Por qué? Porque serán, dice, regidas, gobernadas con vara de hierro. Y dice, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y oigan, yo les quiero leer esto porque lo vamos a ir a ver a Ezequiel. Espero que nos dé tiempo. Corramos. Y dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Aquí en el capítulo 19 hay dos cenas: la cena de las bodas del Cordero, que tiene que ver con la iglesia, ¿sí? Y de la celebración de la unión de la iglesia, del cuerpo de Cristo con la cabeza, que es el Señor. Y la cena de las aves. ¿Por qué? Porque habrá una gran matanza y será necesario congregar
todas las aves de los cielos. Habrá una migración de aves como nunca visto en la historia. Hoy en día conocemos que hay migración de aves, pero ese día habrá tal migración de aves de rapiña, aves de rapiña de todos lados llegando a Israel. Dice aquí, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes. Está hablando de la idea de los ejércitos que había en aquella época, ¿verdad? Obviamente hoy vamos a ver tanques y camiones y muchas cosas, pero muchos seres humanos también operando cada uno de esos aparatos o carros. Y dice también: y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, la bestia, para guerrear todos esos ejércitos contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Creo que al principio ellos no se pueden imaginar que ellos van a tener que enfrentarse con ese señor y ese ejército. Según ellos van a destruir a Israel y van a comenzar a acabar con Israel. Y de repente va a aparecer aquel señor, y entonces ellos se van a dar cuenta que están guerreando contra Dios mismo. Como el Señor le dijo a Saulo de Tarso: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Está hablando de, él no estaba persiguiendo a unos hombres, sino estaba persiguiendo al Señor mismo. Amén. Sigamos adelante entonces ahora y vamos a Apocalipsis capítulo 20 y el verso 7. En Apocalipsis capítulo 20, en su versículo 7 al 10, porque esto nos va prácticamente a llevar a Ezequiel 38, que es donde vamos a desarrollar la mayoría de este mensaje. 27. Cuando los 1000 años se cumplan, o sea, se terminen los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque él ya había sido atado. En el versículo 2 de ese capítulo 20 dice: y prendió al gran dragón, un ángel, que descendió del cielo con la llave del abismo. Recuerden que el Señor dijo: yo tengo las llaves del infierno y del Hades. Él se las quitó al enemigo y a la muerte. A través de su muerte no solo él venció a Satanás, sino venció también a la muerte. Y ahora él viene aquí con las llaves del abismo, este ángel, y prendió al dragón. ¿Quién es? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él. ¿Para qué? Aquí está el propósito: para que no engañase más a las naciones. O sea, durante 1000 años, después de la venida del Señor, 1000 años, Satanás estará atado. Será un periodo sin la presencia del maligno. Imagínense qué maravilloso. Era como pensar en el paraíso sin la serpiente, sin el tentador, sin aquel que llegara a decirle a Eva y a provocarlos a desobedecer al Señor. Eso no va a existir en el milenio. Es un periodo, no del mismo tiempo, pero es un periodo semejante al paraíso en relación a que el hombre va a estar en las condiciones óptimas de vida social, económica, física, de justicia. Va a ser un tiempo maravilloso. ¿Por qué? Porque el enemigo, aquel que incita, que es el que nos tienta, por eso es llamado el tentador, que nos tienta a ofender al Señor y a dañarnos a nosotros mismos, porque cuando el hombre cede a la tentación, peca contra Dios y se daña y se perjudica a sí mismo. La condenación es muy grande y la condenación viene del enemigo. Entonces, todo ese tipo de situaciones que el hombre pasa hoy en día, no las va a pasar durante el milenio. Y la razón de que se viva en un tiempo óptimo en todo aspecto, en todo sentido, es para mostrar, escuchen aquí, que el problema en sí no es el enemigo, sino es también nuestro propio corazón. Vean aquí lo que sucede. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo, al final del milenio. Pero miren pues, ya han pasado 1000 años prácticamente en completa paz, justicia, equidad. No hay gobierno más
precioso que el gobierno del reino de Cristo, reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Imagínense qué ambiente. Que nada de capitalismo, comunismo, socialismo, ningún tipo de ismo en cuanto a filosofía, en cuanto a política, va a compararse a la vida que el Señor puede darnos. ¿Entienden? Entonces, sin embargo, imagínense, aún al final del milenio, la gente se va a rebelar contra el Señor. Después de haber pasado tanto tiempo con esa justicia, va a aparecer el enemigo otra vez como en el tiempo de Adán y de Eva en el paraíso. Y ahí vamos, todos los seres humanos van a ser puestos y expuestos para que sepan que nunca más debemos echarle la culpa a Adán y a Eva, nuestros padres, de que por ellos nosotros pecamos. Vamos a percibir que todos nosotros somos pecadores por sí mismos. Cada uno es responsable, como dice en Ezequiel 18, de su propio pecado. No va a haber, así es que por ellos, es que por la culpa de ellos. No, tampoco debemos estar diciendo, por la culpa de mis padres yo soy así. Eso no es aceptado delante del Señor. Es que ellos me enseñaron, es que yo mamé lo que la educación que ellos me dieron. Es algo que yo ya reacciono y no consigo dominar. Hermanos, son justificaciones, disculpas que delante del Señor no tienen sentido, porque cada una de esas cosas, o problemas, obstáculos, o hasta herencia, digámoslo así, puede ser eliminado si tan solamente desde el momento que tú vienes al Señor, aceptas su influencia y su herencia divina y santa y pura. Tú vienes a ser diferente totalmente. Entonces somos responsables, y lo que se va a dar a conocer al final de ese milenio es la responsabilidad humana. Dios va a darse un testimonio ante todos y todas las naciones de que cada uno de nosotros tiene que responder por sí mismo y no echarle la culpa a los otros ni al diablo. A veces, no, es que el diablo tiene la culpa. Veamos aquí. Y dice en el verso 7, entonces, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, oigan aquí, a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra. Y esta es la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento a Gog y a Magog. La única vez en el libro de Apocalipsis. En el fin. ¿Qué fin? Del milenio. Pero dice aquí a los 4 cantos de la tierra, o a los 4 ángulos de la tierra. Aquí Gog y Magog son otra vez un símbolo de la rebelión. Son un símbolo de aquellos que van a aceptar el engaño. Son un símbolo de aquellos seres humanos que se revueltan contra Dios, que se rebelan contra el Señor y no quieren, que no aman la luz. Porque imagínense vivir 1000 años debajo de esa luz divina de su presencia. Como que van a añorar los tiempos de la impunidad. Bueno, no, yo ya quiero otra vez jueces que yo pueda darles propina. Quiero jueces otra vez que yo pueda sobornarlos, que yo pueda hacer que ellos hagan lo que yo necesito y lo que yo quiero. Yo necesito hacer las cosas, siempre tengo que estar obedeciendo, siempre tengo que andar en justicia. Ese corazoncito así no puede permanecer. No va a soportar la criba, no va a soportar el ser zarandeado, no va a soportar pasar por el filtro. Por eso es necesario, hermanos, que nos expongamos a la luz, como dice en Juan capítulo 3. Aquel que viene a la luz es porque no tiene miedo de que sus obras sean expuestas, ¿verdad? Y si viene es porque ama la luz, porque ya está cansado de las tinieblas. Pero aquí esta Gog y Magog es un pueblo que otra vez serán como líderes que van a hacer que se rebele mucha gente. Y dice aquí, a fin de reunirlos, imagínense, va a tener un tiempo suficiente para convencer a una gran multitud. Y dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Imagínense cuántos van a multiplicarse en el milenio, porque también va a aumentarse el tiempo de vida. Entonces va a haber mucha gente también en el milenio, una gran multitud, pero como la arena del mar estamos hablando multitudes de millones, millones. Allí congregados y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra. ¿Qué tierra? Otra vez la tierra de Israel. Y rodearon el campamento de los santos que está en Israel, en Jerusalén. Y la ciudad amada, Jerusalén.
Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Allí no, ahí va a haber algo totalmente diferente de lo que vamos a ver ahora en Ezequiel. Aquí dice que va a ascender fuego del cielo, no se va a levantar ningún ejército, no, ningún santo va a mover ni un solo dedo, sino fuego del cielo va a caer y los va a consumir. Increíble, ¿eh? Aquí ya no va a haber necesidad de aves que vengan a comer, que serán consumidos totalmente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ahí es la muerte segunda, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí se acabó la intervención del enemigo. Prácticamente este versículo 10 es el final de la intervención. 20:10 es el final de la intervención del ángel caído llamado diablo, Satanás, Luzbel, en esta tierra. Ahí es su final y nunca más esta tierra y los seres humanos lo verán interviniendo. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, ya que tenemos este panorama profético, vamos juntos. Y como les digo, vamos a tener que hablar de esto en otra ocasión, porque yo también estoy aprovechando este momento para darles otras bases, otros detalles importantes que es necesario tenerlos en mente para poder ir entendiendo este proceso profético, estos eventos que vienen, ¿sí? Y que nos muestran que el Señor ya está a las puertas. Bueno, entonces, ya les mencioné que en Apocalipsis 20, versículo 8, es la única vez en el Nuevo Testamento que Gog y Magog son mencionados. Y ahora vamos juntos para Ezequiel 38. Algunas personas y estudiosos han dicho que Ezequiel 38 es una parábola profética. Parábola profética. ¿Por qué le están llamando así o le llaman de esa manera? Porque creen que no se debe interpretar literalmente, sino debe interpretarse simbólicamente. Ellos creen que debe haber una simbología, algo que está escondido ahí y que no puede ser que sea algo literal. ¿Por qué razón? Bueno, ellos dan básicamente 5 razones, les voy a dar rápidamente. Primero, ellos dicen que aquí el nombre Gog, versículo 2 del capítulo 38 de Ezequiel: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en la tierra de Magog. Y en sí, Magog significa la tierra de Gog, ¿verdad? Gog es, el significado de Gog en el hebreo es montaña. Una tierra de montañas es lo que está diciendo. O sea, sí, definitivamente cuando estudiamos el hebreo y estudiamos las bases, las raíces del idioma hebreo, nos damos cuenta que exactamente sí hay un simbolismo, pero eso es necesario. Nosotros también hablamos simbólicamente muchas veces para dar a entender lo que queremos decir, ¿verdad? Entonces aquí el Señor está hablando de un lugar, de una tierra, pero no es simplemente porque el nombre Gog es algo simbólico, es un nombre ideal. No es solamente eso. Representa sí a un caudillo, a un líder que va a estar enfrente de todas esas naciones, de ese grupo poderoso, de ese ejército que va a ser reunido para atacar a Israel. Eso sí, habrá algunos pretenden decir que aquí está el anticristo, otros pretenden decir que es Rusia cuando está hablando de Mesec, ¿eh? Y dice también el príncipe soberano de Mesec, pero dice el príncipe o dice Ros, y algunos relacionan, hay otras versiones, dice Ros. Y aquí por ejemplo en otra versión que yo tengo en portugués, dice príncipe de Ros. Y Ros quiere decir en hebreo cabeza. O sea, está hablando del príncipe soberano, es lo que está diciendo. El que va a dirigir, el que todos van a estar sujetos a él. Habrá un hombre, sin duda, un líder. Hasta el día de hoy algunos creen que ese va a ser el anticristo que se va a levantar y que va a reunir todas las naciones en un gobierno mundial, en una orden mundial, y que ya el mundo está preparándose para eso.
Sin duda la globalización ha dado una idea de esa cuestión, que va a ser necesario un líder mundial para gobernar todas las naciones. Sin embargo, hasta este momento aún continuamos con polos. Está polarizado un mundo. Ya, los imperios, cada uno está jalando por sí mismo y no todos van a estar dispuestos a someterse a un solo personaje. Los Estados Unidos no se van a someter a nadie. Hasta el día de hoy el imperio británico, que fue unido prácticamente a Inglaterra y a Estados Unidos, siguen siendo los mismos. Ellos son, se originan, uno se origina del otro, ¿verdad? Unos británicos originaron aquellos y continúan amigos. Ellos son prácticamente un pueblo. Ese imperio ha permanecido hasta el día de hoy y tiene sus tentáculos por todas las partes del mundo y sus aliados, que así les llaman ellos y que los defienden, pero son intereses, así llaman los socialistas y comunistas, los intereses imperialistas de los Estados Unidos. Pero también está el imperio, otro imperio económico y militar, como es Rusia. Por eso algunos creen que Rus es Rusia. Vamos a ver que no es exactamente así. Ahora, según el escenario mundial, sí, Rusia va a tener una intervención determinante. Hoy en día lo estamos viendo. Pero no solamente Rusia, también China. China es un país tan grande, el país con mayor población mundial y el país con uno de los ejércitos que hoy en día son casi como 2,5 millones de soldados activos en China. Ustedes pueden imaginarse cómo pueden sostener ese ejército. Son 2,5 millones de soldados, o sea, es un ejército el más grande que hay de la tierra. Ahora, en armamento no se puede comparar todavía a los Estados Unidos, está casi con Rusia. Ellos han tomado prácticamente parte de su tecnología de Rusia, pero ahí están esos imperios tan polarizados, un polo aquí, otro aquí, y Francia por aquí, que está con los Estados Unidos y no está, y así son todos los países. Aceptar a un líder mundial, yo lo veo aún un poquito lejos todavía. O sea, el hecho de que alguien se levante tendría que ser exactamente como la Escritura lo dice, que la bestia se va a levantar y que tiene toda la autoridad del dragón. Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Tiene la autoridad del dragón, y entonces sí, el falso profeta va a hacer que todos adoren a la bestia. O sea, todo va a ser por engaño, por fuerza, por ahí sí va el asunto. Mas si lo vemos desde la perspectiva como está hoy en día, parece un poco lejos ese tipo de pensamiento que se ha planteado. Entonces, aquí vemos en el capítulo 38 que el Señor dice: pon tu rostro contra Gog. ¿Por qué? Porque es una profecía contra la tierra de Gog y de Magog, príncipe soberano de Mesec. Algunos dicen este es Moscú. Otra vez, otra especulación. Yo les voy a mostrar a ustedes cómo es que esto se funciona. Y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. Por eso dice: pon tu rostro contra Gog, porque el Señor está contra él, o Gog, príncipe soberano, Ros, de Mesec y Tubal. Bueno, veamos juntos ahora aquí en esta gráfica. Disculpen si hay mucha luz, pero estamos grabando exactamente hoy en la mañana, 9 horas de la mañana aproximadamente, y la luz está muy intensa. Pero aquí, este territorio que ustedes ven aquí es la parte norte aquí está Israel. Este es el mar Muerto. Aquí está más o menos Jerusalén. Esta parte de aquí es lo que corresponde al Líbano, y aquí al gran territorio de Siria, y vecino a Siria está este gran otro territorio, hasta por aquí más o menos, que es Turquía. Esta es Turquía, aquí. Y en esta otra sección, aquí es el territorio que vimos. Localícense. Esta parte de aquí tal vez ustedes pueden leer ahí Magog, Gomer, o Tubal, Mesec, Togarma.
Si vamos a Génesis capítulo 10, estos nombres aparecen ahí porque ellos son descendientes de los hijos de Jafet. Los hijos de Jafet poblaran esta parte de aquí. Los hijos de Sem poblaran esta parte que está aquí en amarillo. Y los hijos de Cus poblaran esta parte de aquí de África, norte de África, Etiopía, Egipto, todo eso poblaran. Es más, hasta en hebreo, Cus quiere decir negro. O sea, está hablando de la parte del África que aquí se gobernó. Bueno, y ellos se extendieron. Aquí, por ejemplo, está la localización de Gog y Magog. Esta es llamada la tabla de las naciones. Esta la pueden encontrar fácilmente en el programa Logos, que es el que yo utilizo, donde vemos aquí la parte de Turquía, donde está, aquí está más o menos registrado, no más o menos, sino registrada, donde se esparcieron los hijos de Noé. ¿Verdad? Aquí, como mencionamos, la parte del desierto de Arabia, Arabia Saudita. Esta parte de aquí es la parte de Irak e Irán, la platea de Irán. Allí fueron semitas, perdón, hijos de Jafet. Aquí están los semitas y aquí están los cusitas, ¿sí? Cusitas, semitas y los hijos de Jafet. Y si ustedes pueden ver, ahí tal vez consiguen con la cámara, aquí encontramos a Gomer, Magog, Mesec, Tubal, Togarma. Entonces, prácticamente, geográficamente hablando, estamos localizando a estas naciones dentro del territorio de Turquía, ¿sí? Dentro de ese territorio, y es interesante mencionarlo en este momento, que Turquía ha sido miembro de la OTAN, la Organización del Tratado de las Naciones del Norte en Europa, para impedir que se levante otra guerra y se levante alguien ahí más poderoso que los Estados Unidos. Entonces, Turquía ha sido por 62 años miembro de la OTAN. De hecho, de los miembros de la OTAN, imagínense, solo de los miembros de la OTAN, el segundo ejército más poderoso es el ejército de Turquía, después de los Estados Unidos, solo en los miembros de la OTAN. O sea, eso es para que veamos que, y bueno, dentro de los ejércitos mundiales, haciendo una estadística del poder de cada ejército, Turquía está en el número 8. O sea, no es cualquier ejército. Israel está en el número 12, comparándolo. O sea, eficientemente podemos decir, y hablando idealistamente podemos decir, no, ese es el ejército más poderoso. Está en el número 12, según las comparaciones en cuanto a número de efectivos, en cuanto a armamento, en cuanto a cantidad de tanques, aviones, todo eso. No vamos a hablar de esa cuestión. Pero Turquía es un ejército muy poderoso. Según se cree, son los soldados más bien entrenados que hay en Europa. Ellos hasta hace poco estaban con la OTAN. Hoy en día no quieren estar más en la OTAN. Ellos no quieren ser más parte de la OTAN. Erdogan, el presidente de Turquía, se ha peleado con los Estados Unidos, principalmente por cuestiones políticas. El año pasado, en junio, hubo un intento de golpe de Estado queriendo derrocar a Erdogan. Según fuentes informativas de Europa, dicen que Rusia e Irán, los agentes secretos de esos países, descubrieron que se estaba fraguando ese golpe de Estado contra Erdogan en Turquía, y ellos un tiempo antes le avisaron a Erdogan. Eso sucedió después de que Turquía derribó aquel avión Su-24 ruso que estaba, según ellos, invadiendo el territorio turco, más que según los rusos aún estaban dentro del territorio sirio. Lo que sucede es que hubo un confronto de palabras y cuestiones políticas muy serias entre Turquía y Rusia. Tanto es así que Putin y la Cámara rusa prohibió que los
turistas rusos fueran más a Turquía, que es uno de los extranjeros que más visitan Turquía. Entonces hubo un conflicto entre ellos después del derribo de ese avión Su-24. Pero después de que ellos les avisaron de lo que del golpe de Estado, Erdogan apreció mucho a Rusia, pueden ustedes imaginarse, obviamente agradecido por lo que le habían dicho, porque él consiguió anular ese golpe de Estado y puso presos a aquellos que se levantaron, militares que se levantaron para tratar de derrocarlo. 80 millones de habitantes tiene Turquía, comparados con 6 millones en Israel o menos, no tiene comparación en cuanto a ejército. Entonces, ¿qué sucede ahora? Hay un amorío entre Turquía y Rusia, aunque continúa con pláticas con Occidente, así es como le llaman, ahora es su relación con Rusia y están pensando tener, de hecho están comprando un sistema de defensa ruso que a los Estados Unidos no le gustó. En estos meses ellos están comprando esos S-400 les llaman, a esas baterías de antimisiles aéreos, ¿no?, que ellos están poniendo ahora en su territorio y que se está concretizando esa venta. Y miren, esa cuestión de guerra es una cuestión de codicia. ¿Quién vende más? Yo vendo mis armas, tú vendes las tuyas. A ver, ¿quién compra? Y ahí están haciendo sus ferias. Este mes de julio hubo una feria en Rusia, creo que fue en las afueras de Moscú o en San Petersburgo, una feria mundial, 38 países mostrando lo mejor de sus armamentos y obviamente Rusia también. Y hace poco hubieron otra feria en Inglaterra mostrando sus ejércitos y sus armas, y también obviamente los Estados Unidos con sus aviones y sus helicópteros Apache ahí mostrando lo poderoso que son. ¿Por qué? Para vender sus armas, para preparar, en lugar de tener otra filosofía. Hoy en día está esa pugna entre Estados Unidos y Rusia, de la intervención de Rusia en las elecciones americanas. Imagínense, tocaron a los gringos. Increíble, pero los gringos, como así les llamamos en Latinoamérica, tocan a cualquier país en sus elecciones. Ellos influencian en cualquier país. Ellos no, y nadie les puede decir nada a ellos. Pero Rusia, y todavía ni siquiera han comprobado con pruebas que realmente ellos han intervenido, no lo han podido lograr. No importa, aunque haya intervenido, el hecho es de que cada uno está ahí buscando sus intereses, y lo que quieren es, y lo que se está preparando es un ambiente bien nocivo y letal contra Israel. Vean aquí esto, por favor, este mapa. Aquí podemos ver que Persia, cuando está hablando aquí en Ezequiel 38, también dice en el versículo 5, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Persia es Irán, el territorio de Irán. Esta es la actual Turquía. Aquí está Siria, Persia, Mesec, Togarma, y Irán y Turquía, por ser islámicos, tienen una relación muy íntima, aunque la mayoría en Irán son chiitas y aquí son sunitas. En Turquía el 92% más o menos son sunitas, aquí la mayoría son chiitas. Creen en el Corán. Son islámicos. Las únicas diferencias es aquí que dicen que los chiitas, para ellos los descendientes legítimos de Mahoma son sus parientes. Aquí no, aquí creen los sunitas, creen que además de aceptar las sunas, interpretaciones del Corán, también ellos creen que líderes que sean aceptados por la comunidad islámica también pueden ser importantes y recibidos como líderes religiosos, aceptados como líderes religiosos. Entonces, sin embargo, no importa las diferencias entre chiita y sunita, todas estas regiones aquí es Sudán, Libia, la Etiopía aquí en bajo, Egipto aquí,
toda esta área de aquí, incluyendo Arabia Saudita, aunque sean considerados aliados de los Estados Unidos, todos estos son islámicos. Todos son islámicos, todos reciben y aceptan el Corán como el libro sagrado de ellos. Y lo interesante es que todos no tragan a Israel. No, ellos están en contra de Israel. De hecho, para todos ellos, el problema del Oriente, del Medio Oriente, es ese pequeño pueblecito aquí, ese pequeño país que está en el ombligo de la tierra, en el centro de la tierra, ¿verdad? Ese es el problema. Si tan solamente eliminan a esos, la paz mundial viene. Ese es todo el asunto que ellos quieren mostrar aquí. Bueno, como el tiempo ya se me fue, entonces solamente quiero terminar de leerles las razones por las cuales creen algunos que Ezequiel 38 debe ser leído como una parábola profética y no como algo literal. Otra cosa que piensan es que las naciones congregadas son de lugares muy distantes, y eso no es posible, dice. Lugares muy distantes, aquí vimos. Sí, es cierto, son muy distantes, pero la distancia en sí no va a ser ningún problema. Hoy en día con los aviones, hoy en día con portaaviones, ¿verdad? No hay problema. Y hoy en día con misiles hasta intercontinentales que el propio Corea del Norte ya está pretendiendo tener, como mínimo 500 kilómetros de distancia ya percorren, es más, si pueden recorrer, si es intercontinental, pueden llegar a percorrer 10,000 kilómetros de distancia. Según ellos, según Corea del Norte, ya pueden caer sobre el territorio occidental de los Estados Unidos. Tremendo. Entonces, cuestión de distancia no es ningún problema. Entonces, decir, ¿cómo va a reunir un pueblo de lugares tan lejanos? Hoy en día, eso no es problema. Imagínense con aviones supersónicos, 2 veces la velocidad del sonido Mach 2, y que pueden ir avanzar y regresar a sus bases inmediatamente, seguir atacando. Cuestiones de distancia ya no es ningún problema. Otro es el despojo. Ellos hablan, pero ¿cómo está hablando del despojo aquí en el versículo 12 y 13? Véanlo conmigo aquí. Para arrebatar despojos y para tomar botín. O sea, para poner sus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, que es lo que habla de Israel, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, no puede referirse a otro pueblo más que el pueblo judío, que se hace de ganado y posesiones y que mora en la parte central de la tierra. ¿A quién se está refiriendo? A Israel. Entonces, pero algunos dicen, ¿cómo va a tener Israel suficiente despojo para toda esa congregación enorme, ese ejército de naciones, van a ser millones, obviamente? Solo el ejército de Turquía es 500,000 de efectivos, pero eso no es nada. Si cuando ya llamen a todos los reservistas va a ser, tal vez lleguen a 1,000,000, y más el resto de otras naciones, Irán y en fin, probablemente hasta China los apoyen. ¿Por qué razón digo esto? Porque China e Irán y Rusia y todos están muy amigos. De hecho, los tres no se llevan bien con los Estados Unidos, que el único país que puede tener hasta ahora una relación más o menos con Israel, pero cuando vea que la situación se les va a tornar difícil, lo van a abandonar. Hasta los Estados Unidos van a abandonar a Israel. Esa traición va a suceder. Pero entonces piensan, si va a ser un despojo tan grande, lo que Israel puede tener hoy en día en su territorio solamente es un puñado, un poquito o una décima parte para una décima parte de los invasores. Es cierto, realmente despojo del propio territorio de Israel no puede ser nada. Entonces creo que también puede referirse a todas las riquezas que el pueblo de Israel o el pueblo judío no solamente tiene en Israel, sino en todas las naciones. Si ellos pretenden invadir, gobernar, dominar y después tomar control de todos los activos que hay en todo el mundo, en todos los bancos, y quitar, va a ser un gran despojo. O sea, no es cosa poca. La mayoría de ricos y millonarios del mundo son judíos. Entonces, que hay un gran despojo, no propiamente en el territorio de Israel, hay en todo el
mundo. ¿Y cómo se va a tomar ese despojo? ¿Cómo se va a poder quitarle todo eso? Invadiendo y tomando control. Y entonces, como hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, primero agarró a los judíos, los encarceló, mató a tantos, que ya sabemos el número, no tenemos que volverlo a mencionar, pero él quería quedarse con todo el efectivo y los bienes y joyas y dinero y que los judíos habían acumulado, a pesar de que habían estado siendo presionados para no crecer demasiado. Otra objeción que dicen es la quema de las armas. Quema de armas durante 7 años. ¿Cómo podrá hacer eso? Dice, eso es absurdo. Imagínense lo que están diciendo. Es absurdo. Para que ustedes les quede ahí, ustedes puedan leerlo. Vamos a ver. Está en el capítulo 39, versículo 10, dice, no traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego. Esto es obvio, o sea, habrán hornos específicos, hornos de una temperatura muy alta para derretir el acero, el hierro y todo lo que, el material, metal. Y dice, y despojarán a sus despojadores. Qué interesante esto. Y robarán a los que les robaron, o sea, si hubo un gran robo. Dice Jehová el Señor. ¿Cómo harán? Dice, no hay ningún problema. Yo no creo que eso sea algo simbólico. Va a existir sin duda un gran armamento, tanques, cantidad de tanques, pero enorme, que llegará para tratar de derribar y destruir esa nación tan pequeña, pero que tiene la defensa del Dios Todopoderoso. Y por último, ellos creen que es imposible que durante 7 meses puedan sepultar a todos los de Gog y Magog y sus grande ejército en Israel, que van a pasar 7 meses, dice, sepultando a todos los que murieron. Ellos creen que eso no va a poder suceder, que no va a ser posible, porque va a haber una gran peste. Una gran peste por la cantidad de muertos, no van a soportar el olor fétido, las enfermedades que se pueden levantar por eso. Si estuvieran enterrando cada israelita 2 muertos diarios, dice que tendrían que sepultar millones de millones. Son suposiciones que se levantan para mostrar que Ezequiel 38 y 39 es una parábola profética. Pero no, hermanos, miren, por eso es que leímos Apocalipsis capítulo 20, donde el Señor va a congregar a todas las aves de los cielos. Ellas van a llegar ahí para la gran cena de Dios, dice. Ellos van a llegar porque habrán muchos muertos, obviamente sepultarán a los que queden, pero habrán muchos cuerpos que serán comidos por las aves de rapiña, y eso será así, y no habrán pocas aves. Por eso es que va a haber algo extraordinario de una migración de aves de rapiña de todo el mundo llegando a Israel. Eso va a ser extraordinario, televisado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Todo preparándose para la gran cena de Dios que habrá ahí en su territorio. Bueno, por lo menos ya les introduje algo. Nosotros vamos a continuar el próximo domingo debido al tiempo que se nos ha pasado, y no quiero dejar algo a medias, pero vamos a seguir considerando sobre este aspecto. Lo que les dejo y que no se les olvide es que hay un pueblo, como dice Apocalipsis, Gog y Magog, de los 4 confines de la tierra. Y por último, que ustedes vean en sí el territorio llamado en la Escritura de toda la tierra, se refiere más a todo este territorio de aquí, no a todo el planeta en sí, sino todo el territorio que prácticamente está siendo controlado por el Islam. Les voy a mostrar, creo que vale la pena tal vez mostrarlo en este momento. No es esto. No lo tengo aquí. Después les doy otro mapa donde les voy a mostrar cómo Islam tiene controlado totalmente el mundo. Y sí, aquí está.
Aquí lo tengo, perdón. Aquí está. Vean aquí. No se va a ver mejor esto aquí, está muy suave, pero todo eso aquí es el mundo sunita y chiita. El verde oscuro son los sunitas, es la mayoría. Y el menor son chiitas. Aquí, perdón, el rojo, aquí son chiitas que está aquí Irán. Más estos son sunitas también. Toda esta parte de aquí, hasta en Oceanía, se ve que el mundo del Islam tiene controlado. Entonces, toda esta parte de aquí es la que rodea a este pequeño territorio de Israel, que el pueblo que adora al único y verdadero Dios, y todos estos se levantarán, y sin duda hay una cantidad enorme, una población enorme de islámicos también en Rusia, a pesar de que Putin es católico ortodoxo, no del catolicismo romano, sino del catolicismo ortodoxo de Rusia, que tiene otro representante. Mas aquí está el mundo sunita y el mundo chiita, que prácticamente son estos que van a formar el gran ejército que va a atacar a Israel, porque la base del ataque contra Israel no es únicamente cuestión de territorio, es una cuestión de religión, es el bien contra el mal. Señor, muchas gracias esta mañana por permitirnos introducir este tema, por ayudarnos, Señor, a captar algunos detalles. Ayúdanos, Señor, a transmitir lo que tú quieres dejar en los corazones para que entendamos que estamos a las puertas de tu venida, que todo está preparándose, que el ambiente político, el ambiente mundial, el ambiente bélico se está preparando para atacar a ese pueblo pequeño, pero que se va a defender con garras y con coraje, pero que al final de cuentas reconocerá que no podrá más sin ti. Y cuando clamen a ti, al único Dios que existe, verán al Hijo del Hombre, al Mesías que ellos rechazaron, viniendo en las nubes con gran poder y gloria para libertarlos de sus enemigos. Señor, qué evento más glorioso el que estamos a punto de vivir. Ojalá seamos parte, Señor, de la manifestación de la luz y del bien que esta tierra va a recibir como beneficio en breve. Te damos gracias esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hablar de este tema es un tema muy delicado. Cuestiones proféticas no podemos especular, y sin embargo habrán algunas cosas que definitivamente no entendemos a cabalidad, ¿verdad? Sin embargo hay cosas que sí el Señor puede mostrarnos. De hecho, el Señor mismo le dijo a los discípulos: no les toca a saber ustedes los tiempos y las estaciones que el Padre puso en su sola potestad. Hay fechas, hay eventos, hay acontecimientos que nos tomarán de sorpresa, más que se van a cumplir porque la palabra de Dios no falla. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra, dice el Señor, nunca pasará. Que el Señor les bendiga, los amamos y esperamos que en la próxima ocasión podamos estar ya siguiendo este proceso de pensamiento profético. Les recomiendo que antes de la próxima ustedes repasen otra vez las notitas que tomaron, las pocas notas que tomaron. Espero que hayan tomado algunas, para que no tengamos otra vez que repetir algo y se les haya olvidado esta parte. Amén.